Como decíamos al principio, nos acompañan los amigos de la Asociación de Comerciantes e Industriales. Estamos hablando de la institución que agrupa a todos los comerciantes e industriales de nuestra región y de nuestro país, porque muchas instituciones comerciales, industriales, el comercio en sentido general se ve identificada precisamente por las gestiones que desarrolla esta institución que nació en Santiago de los Caballeros y se ha convertido en una institución prácticamente de toda la República Dominicana. Buenas noches y muy bienvenidos. Buenas noches, Bélgica, Domingo Tacón y Mañana. Un placer, como siempre, estar con ustedes, acompañándoles. Y ahora estoy acompañado del secretario general de la ASIS, que es el ingeniero Marcos Santana, y venimos a informarle la actividad conmemorativa del 60 aniversario de la ASIS, que será el próximo jueves 4 a las 6 de la tarde en el Gran Teatro del Cibao. Y en esta oportunidad traemos por segunda vez... del Gran Teatro, ¿verdad? Sí. Así es. Yo no te vi a ti ni a Filpo, pero sabía que Filpo estaba ahí. Sí, sí. Y le estoy preguntando a ella que sí es Ingrid. Y me dice que no. No, esa es mi esposa. ¿Tú te casaste otra vez? ¿Eres una niña? ¿Eres una muchachita? Pero tú eres joven. Bélgica, son invitados, Bélgica. Es que Trátalo mío suave. antes. Filpo no le para eso, Santi no le para eso. Trátalo suave. Filpo y yo somos panas. Yo siempre Emma. me ando con mi chaleco antibalas. Exactamente. Somos colegas. No hay... Ah, que yo veo esa niña. Eso soy yo, que soy un bronco, pero Sandy no. Sí, no. Mire, entonces lo que quería decirle es que vamos a, en esta oportunidad, traemos al expresidente de Guatemala y secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, el doctor Vinicio Cerezo Arévalo, quien va a disertar una conferencia que se titula La integración en Centroamérica y el Caribe y sus retos ante la cuarta revolución industrial. Un tema importante para los empresarios y para el público en general, porque va a tener un aspecto humano de lo que está pasando básicamente en términos de lo que es la economía a nivel mundial y de cuáles son los retos del individuo a partir de todo esto que es la cuarta revolución industrial, todo lo que ha sido esta pandemia y hacia dónde se perfila y cuáles son las medidas que los países deben adoptar. Porque hay algo importante, fíjense, el mundo en términos económicos está creciendo y va a seguir creciendo. Yo lo dije aquí en un programa hace algunos meses. Las economías van a crecer porque crece la población, crece la productividad, crece todo. Y eso da un crecimiento para la economía. Sin embargo, el reto de los gran países ya prácticamente es un tema humano, es un tema de exclusión, es un tema de informalidad. Y eso es lo que hoy está preocupando y abordando a las grandes naciones, sobre todo naciones de un ingreso alto, y mucho más a las naciones de ingreso medio y ingreso bajos, que realmente viven una exclusión mucho más acentuada. Entonces, el tema de exclusión es lo que produce eso que ustedes estaban hablando hace un momento, de la delincuencia. Eso es lo que produce el que la gente no tenga un trabajo digno, que no pueda tener una seguridad y se vaya al sector de la informalidad, y produce tanta delincuencia, tanto flagelo y tantas patologías del mundo, que crea que eso hace que se propaguen y se afiancen cada día más ese tipo de práctica, que el ser humano la hace como un elemento de defensa para poder realmente poder subsistir. Entonces el tema del mundo ya viene siendo un tema humano, y el tema de República Dominicana no escapa a eso. Fíjate que nosotros duramos 20 años creciendo. Todo el gobierno del PLD se creció a partir de la crisis del 2008. El crecimiento de la República Dominicana fue sostenido. Crecimos mucho más que los países de América Latina. Llegamos a un momento que crecimos entre un 7 y un 8%, que es un buen crecimiento a nivel de la economía, sobre todo cuando tú vienes creciendo, porque este año nosotros vamos a crecer un 12% según las proyecciones del Banco Central, pero nosotros venimos de un menos 3%, un descrecimiento de un menos 3, menos 5, menos 3, menos 5. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Correcto. Entonces, es muy fácil tú crecer un 12% cuando tú vienes de un menos 5. Lo que no es fácil crecer es cuando tú estás creciendo sostenidamente un 4, un 5, un 6, tú crecer un 7%, es muy difícil.
es muy difícil para un país y sin embargo nosotros lo hicimos. ¿Y qué ha pasado? Cada día más tenemos más exclusión, o sea, crecimos y tuvimos exclusión, la gente no llegó a ese crecimiento a la gente y es producto de este proceso, de que hay un tema humano que a nivel político debe ser tratado y a nivel de todos los sectores para poder superar y que cada persona pueda tener niveles de inclusión. Ustedes siempre, antes de pasar a ellos, que tenían una actividad muy grande para celebrar el aniversario. Sin embargo, ahora cambian por la preocupación de la economía. Sí, básicamente por la preocupación de la economía. Nosotros aquí pasa una situación crítica, vamos a estar claros, los negocios están atravesando una situación muy difícil. Aquí hay una situación que realmente se produce lo que se produce en los demás países con los organismos internacionales, que por ejemplo, tú ves el Fondo Monetario Internacional que va a distribuir una serie de recursos a los países miembros y organismos internacionales y empiezan por dándole más dinero a los países que tienen mayor nivel de renta y son los que menos necesitan, cuando debe ser todo al revés, o sea, tú debes inyectarle más dinero a los países que tienen ingresos bajos, ingresos medios. Sin embargo, eso no ocurre. Y el presidente lo dijo, el presidente está claro. Sin embargo, las autoridades no están claras en el momento de establecer de que aquí hay que establecer una amnistía financiera por los próximos 6, 7 meses, 8 meses, porque los bancos están llenos de dinero. Sin embargo, al pequeño y mediano productor no le prestan. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene 3 cuotas atrasadas, 2 cuotas atrasadas, no lo ha podido pagar, se comió el capital de trabajo, ha tenido un problema de materia prima, tiene un problema con los fletes. Eso hay que entenderlo y los gobiernos tienen que entenderlo y para eso están los gobiernos. Los gobiernos están para darles respuesta a esa situación. Entonces aquí es una situación complicada, es una situación difícil. No es cierto, o sea, aquí nosotros estamos creciendo macroeconómicamente, pero a nivel de la producción y la productividad estamos claros de que realmente no es tal como se está presentando en estos momentos. Aquí hay una situación, el comercio tiene una situación de desabastecimiento y de imposibilidad, y eso hay que resolverlo. Eso es una situación que hay que aclarar. Obviamente los gobiernos no lo dicen porque los gobiernos están para dar paz, para dar tranquilidad, para llevar aliento, y quizás en los momentos donde no lo hay, pero es una situación que estamos viviendo, es una realidad. Y esa es una preocupación que nosotros tenemos porque a nosotros nos llega toda la preocupación de todos los sectores y por eso quisimos darle en esta oportunidad ver esos retos que tenemos. Bueno en eso. Muy bueno porque maneja varias agendas, Marco. Sí, quisiera resaltar que la actividad va a ser 4 de noviembre a las 6 de la tarde en el Gran Teatro del Cibao. Es importante que... Eso tiene un costo. No tiene costo. Es importante que están todos invitados, queremos que ustedes vayan y a toda la ciudadanía, a todo el país que se hagan presentes, sobre todo los empresarios. Este es un tema, la integración como mecanismo de desarrollo ante la cuarta revolución industrial. Es un tema que se ve un poco de futuro, pero es un tema ya. O sea, la cuarta revolución industrial no está tomando los talones. Es decir, es importante que los empresarios se acerquen, vean, este es un genio del tema. El presidente Cerezo viene desde que salió de la presidencia de Guatemala, se dedicó a ser conferencista y esta es una conferencia que él tiene montada hace unos años y viene profesando porque es una preocupación. Nosotros como pueblo debemos integrarnos. América Latina debe integrarse con el liderazgo de los Estados Unidos, debe integrarse para poder enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial. Don Marco, sí. Aparte de don Vinicio Cerezo, el guatemalteco, que estará aquí como figura internacional y central invitada, a nivel nacional o local, ¿qué expectativa hay de otras personalidades del gobierno, por ejemplo, que esté presente en esa actividad? Bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos un gran evento. Tenemos la presencia ya confirmada de la vicepresidenta, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, 4 ministros, también diputados y senadores. Pero sobre todo es importante. Nosotros como ASI hemos cohesionado el liderazgo político, que es lo importante.
Porque el funcionario, nosotros, las asociaciones empresariales, estamos para crear un clima armónico entre Estado y gobierno, gobierno y empresa, pero también está para exigir. Nosotros tenemos que hacer nuestro rol de exigir. No es posible que realmente el gobierno se le establezca un ambiente en el cual todo sea que sí. O sea, hay momentos, por ejemplo, nosotros no nos pronunciamos con respecto a la reforma y entendemos que quizás no era el momento apropiado y nosotros saludamos la posición del presidente de la República con esa posición de ayer. Sin embargo, debo decirte... Sandy, que, perdón que te interrumpa. Aquí veo 3 mensajes. Ahora, Ajá. dije que le pregunte a ustedes por el tema de la tarifa eléctrica. Ajá. Sí. Quiere O la sea, gente que... aparte de eso, mañana decía que eso lo tienen loco. Después de desmontar una reforma, la desmonta. Exacto. Pero el hecho de que ya haya un aviso que van a aumentar la energía eléctrica, eso no es una reforma. Mira, nosotros siempre inclusive lo planteamos en las discusiones del pacto eléctrico. Nosotros decíamos que el déficit hay que desmontarlo sobre una base de establecer generación de energía mucho más barata. Que tú no puedes traducirle un desmonte a la población en términos de aumento. Yo no creo en principio que este desmonte se traduzca en un aumento. Si es así, entonces no tendríamos que entender cómo se está manejando la política eléctrica del país, porque aumentar el costo de energía te va a producir una inflación sobre lo que ya hay, y eso el gobierno tiene que ser cuidadoso. Yo más bien creo que el gobierno va a desmontar el subsidio sobre la base de buscar la eficiencia hacia adentro, es decir, sobre la mejoría de las negociaciones, sobre el gobierno hoy tiene una cantidad de PPA que están firmados y que no han entrado prácticamente porque le faltan detalles. Yo pienso que el Estado va a desmontar y debe desmontar el déficit en función de buscar las mejoras hacia adentro. Y no en función de traducirle ese costo de la energía a la población, porque sobre todo si tú le traduces ese costo a la industria en estos momentos, o sea, lo que va a hacer que va a encarecer los artículos de primera necesidad. Entonces sí viene siendo una reforma encubierta, como tú acabas de decir. Yo más bien pienso... ¿PPA qué es? Bueno, son los generadores. Aquí hay 14 generadores eléctricos aprobados para que están a la firma para producir energía alternativa, de producción de energía alternativa, paneles solares, energía y hay 3 que están aprobados para generar energía con desperdicios sólidos. Entonces, yo lo que pienso es que sobre una gran mejora establecida hacia renegociación de contratos y contratos que se pudieron haber vencido y que se pueden renegociar, puede empezar entonces el desmonte del déficit. Nosotros decíamos en el pacto fiscal que con la entrada de Punta Catalina debió considerarse la entrada, el desmonte del déficit, pero también traducírsele en cierta mejoría a la factura energética. Hay, Filpo, una pausa ahora, pero alianza público-privada, hay la APP que tú haces referencia. No. Los PPA son los productores de energía. Ese es el contrato que se genera entre la CDE, que ya no existe, la antigua CDE, y ahora el Consejo ampliado de las sedes o el Consejo en Conjunto de las sedes, creo que se llama así, sí, donde se firma un contrato en el cual te establece que tú le vas a suplir energía, X cantidad de energía al Estado Dominicano. Como estamos haciendo lo que tenemos energía solar. Sí, por ejemplo, tú tienes un parque de energía y ese parque de energía tú acuerdas con el Estado venderle a un precio. Que de hecho, el costo de la energía ha bajado muchísimo en términos de la compra del Estado. Hoy está rondando entre 8 y 12 centavos de dólar más o menos el kilovatio. Filpo, hay una situación que la ciudadanía entiende y ve y así lo siente,
de que el empresariado es el que está... Pero vamos a una pausa. Sí, se la voy a dejar ahí, Está bien. se la voy a dejar en la mesa para irnos a la pausa. Que está prácticamente haciendo el negocio, el negociazo, como le llaman. Es real de que el empresariado con la política pública privada es que está haciendo y deshaciendo, como se dice, en el gobierno. Probamos la pausa y regresamos. Bueno, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Dejamos en el aire, Firpo, lo que es la preocupación y el pensar de un gran porcentaje del pueblo que manifiesta que la política pública-privada lo que le está dejando es a la ciudadanía aumento. ¿Por qué? Porque el empresariado lo que piensa es en su negocio, en su dinero. ¿Qué entienden ustedes como así? Que si es favorable o no esa política. Mira, el empresario tiene que buscar rentabilidad. Si tú pones un negocio, tú tienes que hacerlo rentable. Ahora hay pocos negocios, ahora en estos momentos, que están siendo rentables, porque los que no han tenido problemas por la escasez de materia prima y se le ha caído el flujo de caja, lo han tenido porque no tienen disponibilidad, y eso es entendible. Sin embargo, yo no creo que República Dominicana tenga un empresariado voraz o depredador. Aquí cuando ha habido que demostrar y poner por delante el país, se ha puesto. Lo que podemos decir es que siempre hay empresarios que sobre una modalidad u otra van a crear ciertas bases para desarrollar ciertos negocios. Por ejemplo, yo veo bien que el presidente está desarrollando lo que son las alianzas públicas-privadas, que es lo que tú te estás refiriendo. Sí. Mira, los países, las alianzas públicas-privadas van a ser las herramientas que van a tener los gobiernos para poder desarrollar los países. ¿Por qué? Porque un presupuesto nunca va a ser suficiente para cubrir los gastos de educación, salud, alimentación, combatir la exclusión, porque no van a dar los presupuestos. Y aparte de eso, hacer las grandes realizaciones u obras. Las obras que pueden generar son precisamente para que el Estado lo haga con el sector privado y el Estado sea un guardián supervisor de los intereses de la población. Porque ¿qué es lo que es una alianza pública-privada? Donde tú tienes un grupo que aporta la inversión y el Estado, ¿qué está aportando? Por ejemplo, tú coges la carretera del Ámbar. ¿Qué va a aportar el Estado? Bueno, toda la facilitación, los terrenos, la permisología, pero ¿quién va a correr el riesgo? ¿Quién va a buscar el financiamiento? ¿Quién va a hacer? Lo hace el sector privado. Entonces, el Estado tiene que quedarse como un ente promotor y facilitador. El Estado tiene que salirse de muchas cosas, con excepción de algunos puntos importantes, como es el caso de las presas, que son empresas ya muy sólidas y que le dejan mucho dinero al Estado, porque tienen un bien que es el agua, básicamente, que es su materia prima. Entonces, yo lo que entiendo es que la única forma como se han desarrollado y se están desarrollando los países en obras de infraestructura es a través de la inversión pública-privada. No hay forma de que un Estado pueda tener los suficientes recursos para atender todos los sectores de una vida nacional y que no pueda descuidarlo, porque hay temas tan importantes como la salud que no se puede descuidar. No es peligroso como pasó con la autopista. Con los peajes sombra. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa diferente a una inversión público-privada, a una APP. Eso es algo que se hizo con una actitud depredadora. Eso es un contrato donde yo, sin ningún tipo de licitación, creo una infraestructura y pongo a otro que la maneje, o la maneje el Estado, pero yo te debo pagar, asegurarte los beneficios de antemano. Eso no.
Eso es otra cosa. Una alianza público-privada es una obra que se declara de interés y mediante un proceso de licitación, entonces se colocan los términos y esos términos a su vez se establece el rol de cada quien. Regularmente el Estado lo que coloca son el proceso de permisología, el proceso de expropiación en los casos donde haya que hacerlo, y en algunos casos de obras muy rentables ponen un capital o una contrapartida que es mucho menor a la que pone el sector privado. O sea, no existen peajes sombra, no existen eso fue una modalidad que se inventaron los argentinos, de los peajes sombra, para proteger la inversión y que el inversionista vaya a cero riesgo. O sea, básicamente... Aunque es bueno añadir, Sandy, que es colombiana la empresa que se llevó Sí, porque eso manjar. Sí, porque eso se diseminó por América Latina, Sí, porque nosotros somos de moda. Si buscamos una ley, queremos coger una ley y la traemos, le damos un copy-paste y la traemos aquí, y esa es la ley que implementamos. O sea, América Latina en términos generales, eso es lo que hace. Entonces copia las prácticas de otros países, y las prácticas que son buenas, bueno, pues bien pueden salir, pero las malas también se copian y salen igualitas. Sandy, ¿cuál es la postura de los empresarios representados por ustedes en la ASIS respecto de la cantidad de préstamos obtenidos en la actual administración, en el primer año de la actual administración de Luis Abinader? Mira, yo tengo una posición muy particular, que no es la posición de la ASIS. Nosotros entendimos, pero de hecho en un momento nosotros lo dijimos de manera pública, creo que hasta en un consenso. Nosotros creemos que esos préstamos había que hacerlo. Todavía hay que hacer más préstamos. Todavía. 12 billones de dólares. Todavía. Señores, lo que pasó en la República Dominicana es algo, y lo que pasó en el mundo es algo. Tú tienes un país como Estados Unidos que produce dólares, y tú lo tienes que se ha endeudado 4 veces en este proceso de pandemia, porque no hay manera de tú poder llevar la salud ante la situación que hay y llevar bienestar a la gente y mantener el clima de paz y armonía si no es con financiamiento, lamentablemente. Y si hay un momento donde se justifican los financiamientos, es ahora, es en este momento. Marco, hace tiempo que ustedes, como ASI, han estado trayendo en sus aniversarios charlistas de esa naturaleza como la que ustedes traen ahora, a doctor Cerezo. ¿Qué aprendizaje ha obtenido el empresariado con esa conferencia que ustedes le han dado? Bueno, yo creo que bastante, pero en esta ocasión es un tema coyuntural. Inicialmente se estaba hablando aquí de la desigualdad. Esta conferencia está basada precisamente en esa teoría de que los pueblos no se han podido desarrollar, sobre todo América Latina, por el nivel de desigualdad que hay entre la distribución del ingreso. O sea, en los países europeos, en el mismo Estados Unidos, que han podido lograr un nivel de desarrollo en sus ciudadanos, llamamos desarrollo humano, ha sido por el nivel de ingreso y el nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos. El caso de América Latina, y por eso se hace énfasis en la integración como pueblo, para poder lograr alcanzar el desarrollo. Y la integración como mecanismo de desarrollo. En esta oportunidad, que él se basa, no quisiera quitarle como el impacto de la conferencia, pero quiero que ustedes participen y hacerle un llamado a toda la ciudadanía que participe. Pero el tema de la integración como mecanismo de desarrollo es necesario. Desde el punto de vista de lo que es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial se trata de la integración de la tecnología en los procesos humanos. Y eso, si tú encuentras un país no desarrollado con desigualdad, va a ser un desastre. En los países desarrollados, usted ve que todavía se presiona para que no entre, pero la tecnología existe.
La tecnología, por ejemplo, el carro eléctrico existe. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por ejemplo, es el impacto que va a crear de desempleo cuando entre esta tecnología, que por mucho que usted la quiera frenar, es imposible. O Porque acomodar. dije el que desarrollo, ¿no? vendrán- Mira, nosotros que tenemos, vendrán entonces la tenemos a la inteligencia luz del ya hombre. el 5G. Cuando entre el 5G, toda esta tecnología va a entrar con facilidades, porque lo que hace falta es un poco más de velocidad para que los dispositivos puedan interactuar y comunicarse. Pero usted tiene, por ejemplo, la profesión del derecho. La profesión del derecho, los procesos básicos van a desaparecer, como ya usted le va a poder preguntar a una computadora sobre una consulta. Y en el caso de la medicina, por ejemplo, una computadora te va a poder dar un diagnóstico más exacto en menos tiempo que un médico que tenga 50 años de experiencia, porque va a coger toda la experiencia de todos los países desarrollados, miles de consultas, una megadata, y te va a decir en segundo un diagnóstico mejor que cualquier médico que tenga 50 años de experiencia. Entonces, Bueno, pero eso es ahora. En cuanto a la no, eso es medicina. peligroso. ¿Por qué? Porque si tú encuentras un país no desarrollado, con desigualdades, eso lo que va a crear es una brecha más grande. Entonces, es importante escuchar la conferencia, porque se trata de ese tema. Y nosotros De nuevo, ¿cuándo es? ¿A qué hora? Sí. es el 4 de noviembre a las 6 de ¿Qué la día tarde. cae? En el ¿Es que teatro. noviembre Eso y es el jueves. lunes? Jueves. El Ya jueves. noviembre está aquí. ¿A qué hora? 6 de la tarde. A las Ustedes- 6 en el teatro. Buen En el horario. teatro, así que los esperamos. Ustedes Es están importante. haciendo una invitación Pero, abierta a sí, todo público, mismo que va a pero preguntar si hay abierta. brindis después de la... no, por el Ahí brindis siempre hay. no me preocupo. La invitación es abierta. Ahí está Sandy, cualquier cosa yo hablo con él Brindis. de manera Si hay directa. agua. Bueno, hay sus sorpresas. Algo especial. Oh, Hay oye. Hay artistas siempre. Mire, yo lo que dice Marco, nosotros debemos detenernos a darle una mirada a esto. Y ustedes, que están sujetos a desaparecer, porque ustedes van a desaparecer. Sí, lo sabemos. Pero no porque se van a morir, se van a no, morir, no. pero porque la cuarta revolución industrial lo va a hacer desaparecer. Sin embargo, le va a crear otra oportunidad donde se van a poder rehacer. Porque el contenido, hay un concepto que se llama la economía naranja, que es lo que de todo eso vamos a hablar. La economía naranja es el 6% de la economía mundial. Y la economía naranja es básicamente la creación, entre otras cosas, la creación de valor a través de nichos específicos, que son los que ustedes van a manejar. Es decir, va a desaparecer el hecho de que hagamos programas abiertos para todo el mundo, pero ustedes van a crear unos nichos que le va a dar valor y le va a poner el oficio que ustedes hacen, va a ser mucho más rentable, porque va a tener un valor mayor. Van a consultar con nosotros. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, la gente lo tiene que entender. Pero en una fábrica, de donde tú tenías, por ejemplo, en un supermercado donde tú tenías 15 cajeras, ya esas 15 cajeras no van a estar. Entonces se van a abrir brechas a otros negocios, a otras posibilidades. El cuidado a personas será un elemento potencial para poder desarrollarse en los próximos años. Los bancos, dentro de 15 años, tú vas a tener que pagarle a los bancos para que te cuiden tu dinero. Y el negocio de los bancos no va a ser prestar. El negocio de los bancos va a ser cobrar servicios a través de la banca. Entonces tú dirás, pero estábamos muy lejos. Sí, estábamos muy lejos a hacer reuniones por Zoom y cosas. Y ya hay cuántas plazas de oficina no están cerrando, porque ya las empresas están dejando los grandes locales y están disminuyendo porque ya no lo necesitan o porque hay otra gente que está trabajando desde su casa y ya el teletrabajo es una realidad, se ha implementado. Entonces, ese tipo de cosas, que es lo que Marco se refiere, va a hacer que si en un momento dado no nos preparamos y con la desigualdad que tenemos, porque la cuarta revolución industrial va a hacer perder 100 millones de empleos, pero va a crear 140 Por ejemplo, millones de... y perdóname que te interrumpa, estábamos viendo un espectáculo, la Orquesta Sinfónica Nacional, 100 y pico de personas que integraban, y yo me preguntaba ahí mismo,
Y esto puede perdurar en el tiempo. Sí, porque eso va a transformarse y eso es lo que se llama, sea, se esa conoce persona- como economía naranja. Y es la economía que te agrega valor, que tú desarrollas, por ejemplo, un producto, le agrega valor y ese producto adquiere como el cigarro, por ejemplo. Tú tienes el cigarro mecanizado que cuesta $1, pero tiene el cigarro hecho a mano. Y tiene el cigarro hecho a mano saborizado, por ejemplo, que cuesta más. Entonces, tú tienes una venta mucho menor, pero tú vas a tener una... Hoy, por ejemplo, hay canales de YouTube que se ven muchísimo y que generan muchos Es ingresos más rentable que... y son mucho más rentables. Entonces, eso es parte de lo que se está viviendo. Entonces, cuando tú tienes un problema como lo tiene América Latina, porque no es República Dominicana, es América Latina, y tú no ves hacia la integración, porque estamos viviendo en una aldea global. Estados Unidos, ahora mismo, su gran preocupación es cómo traer esas empresas, con esta experiencia de la COVID-19, es cómo traer esas empresas americanas que están en China o de otros países que están en China, que no son China, traerla a Colombia, traerla a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque con este problema ahora ha habido problemas de desabastecimiento, producto de que... Y entonces esa lección hay que aprenderla. Y si no la aprendemos, la podemos volver a vivir de nuevo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que nosotros como ASI estamos tratando de inyectarle al empresario, para que el empresariado pueda lograr cambiar esa visión, que pueda tener una visión más global de lo que hace y de lo que son sus ocupaciones. A veces yo me veo como hay personas que tienen empresas y que se ven como entes aislados, que no le importa una cosa o la otra. A mí me está yendo bien y como me está yendo bien, no veo. Y como dice Bertolt Brecht, vinieron por los comunistas y como yo no era comunista, yo no hice nada. Luego vinieron por mí y nadie dijo nada porque ya se lo habían llevado a ¿O todos. es que no entienden el mensaje? Yo creo que es un proceso de aprendizaje, de formación, de que el empresario muchas veces entiende que solamente debe crecer en función del dinero, en función de la rentabilidad, y no es así. Y no los más grandes, los empresarios más grandes no son los que han tenido más dinero. Entonces, eso hay que entenderlo. Tú tienes que tener un proceso a la par, donde tú vayas creciendo en todos los aspectos. Bueno, Se nos muchísimas fue el gracias. tiempo. Así es. A Filpo hay que traerlo más a menudo. Como frecuencia, Sí. así es. Sandy Filpo, presidente de la ASIS, y Marco Santana, uno de los No, y principales Marcos, directivos que también ha venido aquí. de esta institución, No es la primera vez. han estado con nosotros compartiendo esta invitación con toda la población de Santiago, donde estará el expresidente Cerezo en los próximos días, el día 6. Día 4 de Están noviembre. invitados, los queremos ver A propósito de la 4 a las invitación 6 de la abierta, tarde. a propósito de la invitación abierta, como estamos bajo protocolos restrictivos de presencialidad, ¿ustedes no tienen algún tipo de invitación? Muy importante esa pregunta. Sí. Mira, nosotros vamos a dejar un asiento vacío entre cada persona. O sea, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces eso quiere decir Eso que hay un límite de personas. sí, ¿Y claro. cómo van a controlar? Le ¿Por invitamos a invitación? hacer las reservaciones ¿Por al dónde? 582-4028 Excelente. para que puedan Estar tener presente. su cupo a tiempo. Excelente. Gracias, Sandy. Gracias, Marco Santana, directivos de la Asociación de Comerciantes Industriales, ASIS. A ellos nuestra gratitud por su presencia y nos vamos a un breve corte para publicidad.